Esta conversación se da en el marco de la exposición Paisajes de la Memoria en la Galería LA y eh, es una exposición en la que se expusieron obras de Alexander Romero Reyes y algunas piezas de mi autoría. Básicamente presenté tres obras que forman parte de un mismo proyecto. Me interesó mucho esta oportunidad de compartir con un artista joven, un artista de cierta manera emergente, pero con una enorme experiencia eh, disciplinar. Alexander Romero, además de ser profesor en la Universidad Nacional de Colombia, es un artista y un docente que tiene un amplio conocimiento de procesos y medialidades y herramientas y técnicas propias de los lenguajes de la escultura, lenguajes que en su dominio eh, oscilan desde los más arcaicos y primitivos, como puede ser el modelado, la cerámica o la talla en piedra, incluso todos aquellos procesos de encofrados, moldes y procesos de impronta que en el caso de él se pueden entender como todos aquellos procesos implicados con la fundición de metales. Eh, pero además Alexander en este último tiempo ha venido incorporando herramientas digitales, herramientas de captación de improntas y de dibujos digitales de la geografía, vinculándose a investigadores y vinculándose también a geólogos. Se ha venido afianzando su interés por la adopción de la forma, eh, de la geografía como un insumo esencial, fundamental en la formulación de sus propias formas, de sus propios procesos. Conozco a Alexander, fui su profesor en la universidad, fui su profesor en la maestría de artes plásticas y visuales, y también he tenido la oportunidad de gozar de su asesoría y su asistencia de producción técnica en algunas de mis propuestas. Así es que disfruté mucho la compañía de Alexander. Eh, Puedo decir que cumplí las veces de curador en este caso, eh, más que seleccionando en su enorme inventario, motivando su mirada a la escogencia de unas piezas que pudiesen a su vez dialogar con la propuesta que yo tenía, y en este caso lo que sucedió es que nos encontramos en unos modos de recordación del paisaje que son modos diversos, modos distintos. Yo digo que en el caso de Alexander, mmm, el paisaje está escrito en su propia gestualidad y en su propio cuerpo. Es una suerte de mm, topografía viva. Y en mi caso, el paisaje está más afincado en la memoria. El paisaje, en mi caso, está en ese modo de recordación que implica un sujeto, que no implica tanto un ver desde afuera, sino la consideración de un quién ve o de un quién recuerda el paisaje. Hay una manera de recordar el paisaje y es recordarlo como aquello que vemos desde afuera. Y hay otro modo que implica a quien ve eso que se ve. Es decir, uh, hay una relación objetiva en la recordación y hay una relación subjetiva en la recordación. Cuando la recordación se hace subjetividad, se anuncia la memoria, y en ese caso el paisaje se anuncia también como territorio. Y ese es el lindero en el que Alexander y yo nos relacionamos en esta exposición. En el caso de él, el paisaje se deja ver desde una objetividad, desde una revisión, incluso en el contacto y en la impronta, desde una afuera. Y en el caso mío,
se da el paisaje más como aquello que implica a un quien recuerda. Y eso hace que en mi caso el vínculo con el paisaje sea más subjetivo que objetivo. En el caso de Alexander el paisaje es un objeto, en el caso mío es un ser. Hay una cierta búsqueda ontológica en mi relación con el paisaje. Y bueno, en eso consistió básicamente la exposición. En mi caso presenté tres piezas. Una que se dio hacia una intención más instalativa y considero que fue la primera de las piezas que contemplé para la exposición. Fue una intervención en toda la facialidad, en toda la superficie de la galería, en todas sus paredes, y fue una intervención en la que se fue configurando lo que yo llamo un mapa energético, y en este caso lo nombré como mapa energético para Occidente, porque me ha interesado mucho esa urgente necesidad que nuestro tiempo nos señala, esa imperancia de mirar a Oriente, esa imperancia de mirar no solo Oriente, sino de mirar todo aquello que puede estar fuera de una consideración de realidad eurocéntrica, hegemónica, determinada por un vector absolutamente lineal y drástico, señalado por la modernidad, ¿cierto? Y me parece que no se trata de renunciar a todo aquello, pero sí se trata de abrirnos a la aceptación y a la consideración de la vigencia, además, de unos modos de realidad que nos atraviesan, que son parte de nuestro suelo, que son parte de nuestra raíz también, y que en muchos casos son unos vientos que también provienen de otras latitudes del globo, ¿no? Entonces, el mapa energético para Occidente es una suerte de intento de conciliar unas ontologías múltiples, de ir mucho más allá de un naturalismo impuesto por la modernidad, y sobre todo de una de las vertientes naturalistas que nos dicen que la naturaleza es una suerte de inventario, de despensa que podemos consumir y explotar, y que siempre lo humano y lo no humano van a estar separados, y el hombre va a estar frente a esa naturaleza separado y mirándola desde afuera. Y yo apelo por otras ontologías vigentes, ¿no? Que por supuesto vienen de un pensamiento antiguo, lo mismo que el pensamiento poético, lo mismo que el pensamiento complejo, que es básicamente el pensamiento artístico, ¿no? Entonces, pienso en unas ontologías como aquellas que Philippe Descola anunciara en su largo trabajo aquí en América, en esta rincón del Amazonas ecuatoriano, donde dedicó gran parte de su vida a investigaciones de orden etnográfico, y donde empieza a sospechar que su primera sospecha como estudiante en Europa, de que quizá esa doctrina europea no era la única posibilidad de conocer y comprender la realidad, ¿no? Y se viene a América y le da espacio a lo que él llamó las ontologías múltiples: el animismo, el totemismo, el analogismo, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, el naturalismo, por supuesto, también. Pero estas ontologías múltiples además se me suman a otros tantos recursos de fuga, de resistencia
a ese vector de, de desarrollo técnico-científico acelerado, ¿no? Y que tienen que ver con una consideración antigua eh, de, la, de la técnica como tecné, como poner delante, ¿no? Como desocultar a partir de una experiencia, ¿sí? Y no necesariamente de la intensificación y funcionalización de una tradición de conocimiento científico. Entonces, si no hay un conocimiento científico sistematizado y estamos en un origen en el que el hombre está conociendo a partir de la experiencia sensible, pues la técnica antigua no es lo mismo que la técnica moderna. Y esa técnica antigua, que es la tecné, es algo a lo que también empiezo a urgentemente darle espacio en mi trabajo. Entonces, este mapa energético para Occidente eh, es una suerte de escritura con esquirlas de balso, que es una madera que tradicionalmente en América Andina se ha utilizado como uno de los tantos recursos materiales de este enorme inventario de, de materialidades simbólicas, pues el balso ocupa un lugar importante como sanación de los espacios, ¿sí? En su activación con el fuego, ¿no? Como al prenderlo, al hacerlo combustible, pues el balso purifica los espacios. Entonces tomo estas esquirlas y me dedico como a envolverlas con unas pequeñas vendas, como vendajes, como fragmentos de tela, eh, de una tela que en Colombia se llama dulce abrigo, pero que en todo el continente también es una tela que por su color, cuando es de color rojo, se utiliza no solo en la magia, la superstición, la superchería y la brujería, sino también en la medicina tradicional, en las tradiciones familiares. En América siempre hay en las familias una abuela o una tía que es la encargada de seguir conservando esas fórmulas casi farmacéuticas de, que oscilan entre una alquimia, una ciencia primitiva, pero también un vínculo muy cercano a unos conocimientos ancestrales que provienen de la tradición de la oralidad y por supuesto que tienen mucho de superstición también, ¿no? Entonces, esto de la ontología analogista, por ejemplo, cómo vincular la forma de una hoja de un árbol con el órgano del cuerpo que tiene esa misma forma y que probablemente la hoja en forma de riñón sirve para curar el riñón. Esos principios analogistas pues están presentes también en nuestra edad civilizatoria en lugares como América Latina, ¿no? Y bueno, en este caso ese mapa se va dando como escritura que en el momento apela a una suerte de sensibilidad de cuerpo vibrátil. Le decía yo a uno de mis amigos que me asistió en el proceso de esta obra, decía, ¿cómo hace uno para saber dónde va puesto el siguiente y el siguiente y el siguiente si no hay representación, ni si esto consiste en emular un dibujo previo, ni un croquis, ni emular el paisaje, ¿no? Entonces es a partir de una lectura sensible, de unos pesos, de unas frecuencias y por supuesto que el cuerpo vibrátil está allí actuando, ¿no? Y que son prácticas que incluso en otros modos de manifestación artísticas están siempre como parte de los laboratorios, ¿no? El trabajo con el cuerpo, por ejemplo, el performance, el teatro, siempre está, digamos, activando y entrenándose en esas dimensiones. La segunda pieza que presento eh, se,
Se llama cintas paliativas de resistencia, y son unas composiciones bidimensionales muy enigmáticas, en el sentido en que, además de ser una suerte de signos dispuestos en unas superficies planas y encapsulados en unas especies de marcos, a su vez están estas composiciones condensando capas de tiempo, capas de estar ahí avanzando en un proyecto que fue arrojando una suerte de residuos. Entonces, los signos que vienen de tres orígenes, tienen tres orígenes esos signos a los que yo llego. Uno, son los dibujos que se hacían los Selknam, un pueblo acribillado en Tierra del Fuego, un pueblo prácticamente exterminado. Hoy hablamos de una posibilidad de no exterminio de este pueblo, porque confiamos en que de todos modos hay unas herencias que queremos mantener vivas, pero los individuos de este pueblo hasta los años 70 ya estaban prácticamente exterminados, ¿no? No sus herencias, no sus mitos. Incluso se habla de ascendencias, ¿no? Ascendencias en segundos y terceros grados, etc. Y por eso Chile está en el sur de Chile un poco limpiando esta vergüenza y tratando como de activar una suerte de movimiento y de resistencia al exterminio, ¿sí? A partir de la consideración de una vigencia potencial de las herencias de este pueblo. Es decir, que sí están vigentes sus fuerzas en el paisaje, en las herencias, en las culturas futuras, etc. Pero eso tiene mucho que ver también con una suerte de lavar las culpas, ¿no? De lo que Chile hizo en Tierra del Fuego, y de lo que no solo hizo Chile, de lo que hizo el inmigrante, el colono del siglo XIX, ¿no? Por instalarse allí con sus ganados, por instalarse allí también buscando unos nuevos horizontes, pues no se dio cuenta que, o sí se dio cuenta, que estaban exterminando un pueblo. 1 libra esterlina por un testículo o por un seno se le daba a los cazadores de indios, ¿no? Bueno, los Selknam se dibujaban en el cuerpo unos dibujos, unos trazos, unos puntos que son puro ritmo. Y ese ritmo, por supuesto, estaría vinculado a sus ritos, pero también está vinculado a sus ritos fundacionales que hablan de un volver al cosmos. El Selknam se considera un astro que está de paso por la Tierra, y una vez muere, retorna al cosmos, ¿sí? De hecho, uno de los Selknam primigenios es el Sol, y una de las Selknam primigenias es la Luna, ¿sí? Y cuando los Selknam decidieron matar a las mujeres porque descubrieron que habían sido objeto de burla de las mujeres, la única mujer que se salva es la Luna, y el Sol todavía la persigue, ¿sí? Todavía la persigue. Entonces, los Selknam se dibujaban en el cuerpo unos ritmos que le hacían posible conectarse con unas frecuencias trascendentes que los hacían volver al lugar preciso de donde habían venido del cosmos, ¿no? Al lugar que ocupaban en el universo. Entonces, esta idea del hombre como astro, y que subraya también esta presencia del calcio, ¿no?
el calcio como en la existencia, ¿no? Ese es el primer recurso de donde vienen estos dibujos. Luego, el segundo son la forma de las vendas con las que yo envuelvo las estructuras instalativas que construyo. Desde hace muchos años empecé a incorporar unos vendajes, unos amarres. Cuando me di cuenta, había unas formas muy emparentadas de estas vendas que eran para amarrar las estructuras de sostenimiento, eran muy emparentadas con la forma de los dibujos Selknam. Y la tercera son estos dibujos que yo tengo siempre en el cuerpo, porque tengo que usar estas vendas paliativas para el dolor, sobre todo en la espalda, porque soy paciente del lumbar, de las vértebras, y de vez en cuando tengo que dibujarme es un modo terapéutico de disipación del dolor y de reforzar estructuralmente la cadena muscular o la fuerza que exigen las cadenas musculares y que en realidad se transmite en la fascia, se transmite en estas capas, digamos, que están debajo de la piel, ¿no? Entonces, todo eso que está entre la ciencia, pero también entre el mito y entre la ciencia y lo energético, motivó todo este proyecto. Entonces, esos dibujos vienen estos signos vienen de esas tres. Los dibujos de los Selknam como ritmo de frecuencias trascendentes que los llevan de retorno al cosmos y que están vinculados directamente o que vinculan a lo humano con el calcio de los astros, el calcio de los huesos, que en mi caso está presente en esta realidad de la enfermedad en la que se debe controlar el dolor a partir de estos dibujos de cintas, y las vendas que yo he venido utilizando y que de repente encontré que esas vendas, la forma de las vendas estaba emparentada tanto con esto como con los dibujos Selknam. Así es que ya conscientemente diseñé unos signos, empecé a diseñar un alfabeto, ¿sí? Un alfabeto que confío luego me irá diciendo, bueno, esta forma sería una forma precisa para envolver o amarrar o dar fortaleza a qué parte del cuerpo, ¿no? Entonces, esos signos creo que están como encaminándose hacia una suerte de envoltura, casi pensando también en la momificación y pensando también en el cuidado y en la conservación del cuerpo, ¿no? Que es una imagen que ya apareció en un relato literario que todavía no he publicado, que se llama El Tótem Dormido. Y ahí aparece una momia, y es una momia entre mi propio cuerpo dormido y un Selknam que va en un sarcófago de madera austral, va navegando por un lago que resulta ser el mismo lago del paraíso del Bosco. ¿Sí? Bien. Y bueno, esta pieza va acompañada de unos zapatos, que son los zapatos que utilicé mientras avanzaba en este proyecto. Y digo que ahí aparecen las capas de tiempo, porque estos signos están encapsulados en estos marcos, pero además hay capas de plásticos y hay capas de materiales que funcionan como membranas y que fueron escogidas, coleccionadas de todo el medio ambiente pictórico residual que está quedando en el taller mientras yo avanzo en este gran proyecto, que es un proyecto que yo titulo El Fondo del Aire Rojo. Esto de lo que estoy hablando forma parte de un gran proyecto, se llama El Fondo del Aire Rojo, y que es el título de una película de Chris Marker, hecha con material de archivo desde la revolución del mayo del 68 hasta los golpes de Estado y las dictaduras militares en el continente
americano, acá en el sur de América. Entonces las capas de tiempo están presentes en este trabajo. Los zapatos son las botas que utilizo durante el arranque de este proyecto y son unas botas de montaña, unas botas de caminante que yo llamé el dolor de Teo. El dolor de Teo, digamos que hay un guiño ahí hacia esa, no solo historia, sino también relato y esa biografía de Van Gogh y esos encuentros suyos con comunidades de mineros, ¿sí? Entonces estas botas yo las lleno con plomo, ¿sí? Que me interesa como la toxicidad, mostrar la herida un poco, ¿no? Mostrar la herida más que tapar la herida, ¿sí? Mostrar la herida buscando que la herida, si uno se tapa una herida, la herida se zancocha, ¿no? Si uno la muestra, además tiene cuidado, ¿sí? Y se sana. Entonces, esto está también vinculado a una historia siniestra chilena también en el norte de Chile, que es una fase del proyecto que voy a empezar a trabajar desde la próxima semana. Y es como ese estado de explotación, no solo de los recursos mineros y de los recursos naturales, sino también la explotación humana, que es tradición en Chile. Y que en el norte sí que se ha sabido hacer muy bien, ¿no? Desde el siglo XIX en adelante, ese desierto de Atacama sabe sus cosas, ¿sí? Y la tercera pieza se llama La Nona, es un homenaje a mi abuela, pero en realidad toda la exposición es un homenaje al cuerpo, ¿sí? Toda la exposición, las tres piezas es un homenaje al cuerpo, es que también después de la pandemia tuve más conciencia del cuerpo, pero también del cuerpo, de ese cuerpo enfermo, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta más que nunca que el arte atenta, sí, también atenta, y el arte se vuelve como una suerte de dependencia, sí, que hay que saber llevar, que hay que saber controlar, ¿no? El arte para el artista que lo practica, digamos, podría resultar doloroso, podría resultar enfermizo, ¿sí? Y en pandemia creo que eso se afinó, esa lectura mía se afinó mucho, y me empecé a volver mucho más crítico respecto a mis propios procesos, a mis propios objetos de la mirada. Y creo que ahí el cuerpo empieza a ocupar un lugar, el cuerpo al que le duele también el arte, ¿no? ¿Sí? Y que es un cuerpo que tampoco podría vivir sin asumir, digamos, esa responsabilidad de darse a la configuración de poéticas y de sumarlas al inventario, al enorme inventario de poéticas que con urgencia pues necesitamos. Entonces la tercera pieza se llama La Nona, es un archivo, es una biblioteca. Esa idea nació en la clínica. Estaba yo enfermo de una meningitis bacteriana que me dio en el Amazonas por estar haciendo un proyecto, por estar haciendo el trabajo, digamos. Llegué con una bacteria y eso me afectó a tal punto que me produjo una meningitis que me tuvo al borde, y pues que fue muy crítico en realidad, que afortunadamente salí. Pero en esa estancia en la clínica leí un libro que se llama El infinito en un junco, que es un libro maravilloso, que es en realidad la historia del libro. Y es que yo soy muy dado a los libros. Y entonces quedé muy tocado con esa historia del libro. Y cuando salí de la clínica, que llegué al taller, me encontré con Freddy, un amigo, Freddy Clavijo, y él me mostró un volumen de papel que siempre había estado ahí y que ningún artista que había pasado por ahí se había interesado en usarlo. Y entonces yo tomé una hoja y la arrugué
y la extendí y yo dije, yo sí la voy a usar. Porque siendo estudiante había trabajado con papel. Como venía con la idea del libro, entonces dije, esto es lo primero que voy a hacer en este taller. Y me dediqué varias semanas a arrugar papel y a extender papel. Y, y ese mismo tiempo es como una suerte de proceso tautológico, ¿no? Ese mismo tiempo del ralentizar, de la mirada indirecta, de la ceguera, porque yo apago la luz en el taller y me siento en una silla y trabajo en penumbra, ¿sí? Y me siento a trabajar arrugando papel y esa tautología me fue hablando, me fue dando pistas y entonces yo venía de mi última exposición con una sensación madre. En esa última exposición la mujer apareció, pero apareció como, yo pensé que yo estaba hablando de la tierra y de la América, y resulta que esa tierra y esa América a la vez fue mi madre, mi tía, mi abuela. Entonces yo estaba ya como picado con mi abuela y se juntó, ahí se dio la ecuación. Dije, voy a hacer un inventario, una biblioteca, un, uh, un volumen absoluto de tiempo, y ese tiempo es un tiempo de la memoria, y voy a traer a mi abuela. Y la primera imagen es la del delantal, del bolsillo del delantal de mi abuela, donde pues yo encontraba todo un cosmos de cosas, ¿no? Desde fósforos, monedas, cigarrillos rotos, autos de juguete, condimentos. Y entonces yo al principio no sabía que este volumen, qué era lo que yo iba a poner ahí, pero yo empecé a sentir que yo tenía que poner el mundo entero. Y solo me quedé con dos cosas. Con el mundo entero, pero escrito en los condimentos. Sí. Entonces, claro, yo viajaba a Oriente, el mercader de Venecia, ¿cierto? Estaba ahí, y toda la literatura y todo aparecía en los condimentos, como agua para chocolate, todo el cine que uno ha visto, todas esas referencias estaban ahí, actuando. Y también me quedé con el hilo rojo, que es un material que ahora se quedó presente y que estoy arrancando a hacer una pieza con hilo. El hilo que vincula, el hilo como, bueno, ese hilo de Ariadna, pero también el hilo de la escritura, el hilo del tejido, el hilo que conecta, ¿sí? Así es que empecé a construir esa mesa, ¿no? Y esa mesa en las patas también está armada por partes y está amarrada con estas vendas. Entonces fue muy bella esa pieza. Finalmente es como una escritura que resulta de un rito, porque de esa pieza me interesa esa indeterminación, eso de lograr un objeto que es un no objeto, que no está fijo, que no es un render, que no es una versión cerrada y fija, que es como una suerte de batería, que yo voy a tener que seguir cargando, ¿sí? Que me tengo que seguir haciendo responsable, que tiene un modo de conservación, un modo de empaque, un cuidado, a ella hay que peinarla, ¿sí? Hay que construirle su modo de conservación, y hay que mantenerla en ciertas condiciones, y hay que de repente ventilarla y de repente seguir aplicando condimentos, toda esa cosa viva que habla de también, que trae consigo una performatividad, fue clave en esta pieza porque me conecta con un recurso lingüístico que ha sido base de mi trabajo, que es el performance. Entonces, yo en la pandemia empecé a encarnarme en los objetos, y los objetos me fueron nuevamente brindando una posibilidad de emancipación hacia el gesto, ¿sí? Y ese objeto de la mesa es clave porque se da justo ahora que viajo al desierto de Atacama. De hecho viajamos con Gustavo Gutiérrez a desarrollar unas acciones en Pisagua, que es una suerte de ciudad maldita del desierto,
que además tiene una historia muy, muy fuerte, muy dura. Y bueno, también vamos a estar en algunos distintos puntos del desierto haciendo algunas acciones, que entre otras cosas tiene en algunos momentos un ánimo conclusivo, un ánimo de cerrar. De hecho, voy a recrear a la inversa algunas acciones que ya están en el inventario de acciones mías. Primero es que como en lo que percibo de tu obra, se me hizo muy presente el cuerpo, se me hizo muy presente la sanación. Porque al principio yo veía mucho un sufrimiento, a veces una huida, un dolor profundo. La memoria, el olvido, todo lo que ha pasado en Chile, todo eso. Entonces, como yo me dije, bueno, ahí lo ve su cuerpo social, ya ve todo reflejado en su cuerpo. Una pregunta era como saber si todo este ejercicio de memoria puede llevar a sanar la sociedad, porque uno, este cuerpo social, hace parte de... Eso es una de las preguntas. Lo otro es si también el arte puede ser percibido como puede ayudar a sanar. ¿Qué piensas de eso? Si la primera eso, si la memoria puede ayudar a sanar el presente. Como si hay cosas no resueltas como en el pasado, como uno la puede resolver en el presente también. Algo que yo vi una evolución, como por ejemplo en los materiales y como los olores, por ejemplo. El hecho que se ve mucho más la parte sensible también del ser humano, de sus sentidos, oler, tocar, peinar, todo lo que tiene que ver. Entonces, como eso también yo quería preguntarte cómo llegaste a eso, a un momento, eso es muy personal, pero yo me dije, está atravesando un momento de amor en su vida y se siente, por eso, eso de la sanación que conecta, que restablece, como tú dijiste, como la circulación de estas energías. ¿Sí? Yo no quiero hacer demasiado porque si no, no sé. No, por supuesto, mira, yo parto de una tríada de conceptos que a la vez son potencias, son fuerzas. Para la modernidad son conceptos, pero cuando nos vamos a la raíz, a lo profundo, son fuerzas, son potencias que reclaman resolverse en escrituras, que son señales físicas. Y pues uno es la imagen, ¿cierto? Y el otro es la memoria y la verdad. Esas tres palabras están muy, muy vinculadas. Son tres potencias, en realidad, tres fuerzas. La memoria es esa fuerza que nos permite construir lo que Deleuze llamaría las contraefectuaciones o relatos. ¿Sí? La memoria es la que nos permite abrir líneas de fuga y construir nuevos mundos. ¿Sí? La memoria está vinculada, por supuesto, a lo nuevo. ¿Sí? La memoria, diría Bersón, son pedazos de pasado que hacen bola de nieve, impactan el presente y le dan forma esculpen el futuro, o sea, producen un porvenir.
De hecho, hay un taita en el Amazonas que decía, qué triste la memoria que funciona hacia atrás. ¿Sí? La memoria, ¿para qué? Decía por allá una teórica norteamericana. La memoria siempre como una vocación de darle forma al porvenir, que es de cierta manera hacer lo que Benjamin decía, ¿no? No es que la obra de arte nos lance al futuro o nos muestre el futuro, sino más bien es el futuro que como un ángel voltea a mirar a la obra y decide aterrizar en ella. ¿Sí? La obra de arte se abre como escenario del tiempo por venir, es decir, de un futuro atraído, ¿sí? De un futuro que por un poder inmanente es traído a la realidad. ¿Sí? Es darle forma a ese futuro que podría ser inalcanzable o a esa utopía y traerla, ¿cierto?, a ese presente escurridizo, pero también a esa realidad. Entonces, la memoria es el vínculo con la poesía, por ejemplo, para los antiguos. La memoria es el ritmo en el rito ancestral. ¿Sí? La memoria es lo que hace que la poesía homérica se diera casi como una suerte de instrumento mnemotécnico a partir del ritmo, que ahora los gramáticos dicen la poesía antigua, la poesía homérica estaba construida a partir de unas formas que ellos llaman hexámetros dactílicos y que consiste en alternar, ¿cierto?, unos pies que son unas composiciones que van sobre las palabras y que cogen en realidad las sílabas y componen de otra manera con esas sílabas, ¿cierto?, en donde se vincula la última sílaba de una palabra con la primera de la otra, etc. Y entonces se va generando lo que ellos llaman el encabalgamiento del verso, ¿cierto? Y esos hexámetros dactílicos dependen, y los hay de tres tipos, los espóndeos, los tróqueos y los dáctilos, y tienen que ver con qué longitud tienen esos pies, es decir, esos conjuntos de sílabas. Eso es ritmo, eso es el sonajero del brujo, ¿no? El sonajero del chamán, que conduce, que guía el viaje. Entonces, esta exposición tiene esa, a veces, pretensión, es una pretensión desesperada de apelar, de incorporar un ritmo, ¿sí?, de incorporar una suerte de ritmo que nos pueda conducir y nos permita un viaje. La memoria hace eso, ¿sí? Entonces, por supuesto que la memoria es una potencia que nos permite y que está dada a la transformación, al dar forma. Y en esa medida la memoria podría permitirnos construir nuevos mundos, ¿sí? Y cuando yo hablaba hace un rato de las ontologías múltiples, pues hablo de eso, hablo de todos esos recursos que están como pedazos de pasado inolvidados, ¿sí?, como esos pedazos de pasado inolvidados que hacen bola de nieve, impactan el presente y le dan forma al porvenir. Esos pedazos que no estén más desprendidos, sino que estén incorporados, ¿sí? Diría el filósofo chino, el concepto tecnología hay que abrirlo, desarmarlo y atravesarle esas ontologías diversas. No hay que acabar con la tecnología, hay que enriquecerla atravesándole esas tecnologías, esas ontologías diversas, ¿sí? Y también la noción de tecné, que es esa técnica antigua, la técnica que produce conocimiento a partir de una relación sensible con la realidad, que es la tecné, la técnica antigua, la técnica del arte, ¿no? ¿Sí? Y la técnica del alquimista, ¿sí? Y la del brujo, y la del mago, y la de la abuela, ¿sí? Y la del taita. Eso es tecné. Entonces, no se trata de devolvernos, ¿sí?,
Byung-Chul Han no nos dice devolvámonos, ¿cierto? Y nos vamos todos a la selva a vivir como indígenas. Se trata de coger en ese vector, en esa locomotora de desarrollo técnico-científico, ¿cierto? El concepto, esa euforia de ese vector, lograr desencajarlo, desacomodarlo, desmantelarlo, atravesarlo y volver a reconstituirlo, pero con unos nuevos insumos, ¿no? en esa maquinaria. Eso es posible si apelamos a la memoria, ¿sí? Pero nuestra relación se ha vuelto puramente historicista, ¿sí? Es un desarrollo técnico-científico lineal y vista desde afuera, en donde lo que dice el brujo no existe para el científico, y lo que dice el científico se queda en una aristocracia, ¿cierto?, técnico-científica, funcionando, optimizando, ¿sí? Entonces, la idea es cómo la memoria, esa que buscaría una sanación, un mundo nuevo, esa que buscaría abrir líneas de fuga, pues requiere de algo que son los encuentros disyuntivos, encuentros que abren y no que cierran, ¿sí? Encuentros que van dando forma a la realidad y que esa forma depende del modo como se dan esos mismos encuentros, ¿sí? Entonces, hoy hablamos de interdisciplinariedades, hoy hablamos de transdisciplinariedades, ¿sí? Es como esos nombres académicos que urgentemente estamos necesitando vivirlos más que nombrarlos y entenderlos, sino actuarlos, ¿sí? Actuarlos. Se deben dar esos encuentros disyuntivos. La realidad se nos presenta en dos versiones, una visible y una invisible. La visible es lo que se va institucionalizando, lo que se va dejando ver por acuerdos. Cuando digo institución, no digo la empresa pública, la empresa de teléfonos, no. Digo aquello que incluso se institucionaliza, que esto es un dibujo, ¿sí? Aquello que se hace visible. Lo no visible, y que para Deleuze, por ejemplo, la institución o lo visible tiene una forma es la molaridad, es decir, la fijeza, ¿sí? Y es lo arbóreo, lo arborescente, que coge una savia y la va de cierta manera distribuyendo, ¿cierto? Pero hay otra realidad, y que además es visible, hay otra realidad que es una realidad que en Deleuze es una realidad más rizomática, molecular. Ahí está actuando lo sensible, por supuesto, ¿sí? En esa realidad se dan los procesos de creación, por ejemplo, ¿sí? Y los procesos de creación y la tecné se da allí. La tecné no tiene un catálogo, el catálogo está del lado de la molaridad de la institución. La tecné es a partir de los encuentros disyuntivos de esto con esto, qué pasa si junto esto con esto, si me junto con aquel, con este otro, ¿sí? Entonces está en eso rizomático, que es lo molecular, está funcionando algo que Maturana llamó la autopoiesis, que es producir vida en la medida en la que se van dando esos encuentros disyuntivos, ¿sí? La autopoiesis molecular. De hecho, Maturana, la gran conclusión que saca es que la autopoiesis, es decir, darnos a la creación, la autopoiesis solo se da en un ámbito molecular, ¿sí? No en uno institucional, por ejemplo, ¿sí? La institución tiene en su naturaleza la fijeza. Por eso la institución de vez en cuando dice, tenemos que hacer una reforma. Y hacen una reforma y ya tienen como otra cara, ¿sí? Pero hay una relación entre los dos modos de realidad. La mejor y la más sana relación es la de devenir, ¿sí? La del devenir. Lo que ocurre es que a veces la institución intenta, ¿cierto?, someter
o tomar el movimiento de la molécula, tomarlo y ponerlo a funcionar a su antojo, ¿sí? O el grado más crítico es imponer su movimiento y hacer que la molécula funcione con su movimiento. O el de desterrar el movimiento de la molécula y entonces imponer el suyo propio. El cuidado es darnos a una relación de devenir, ¿sí? La molaridad de la institución, ¿cierto?, recibe insumos de esa realidad no visible. Los procesos de creación de los artistas le aportan a la institución que redacta las convocatorias, ¿sí? La convocatoria debe escuchar y ver y reconocer lo que ocurre en ese ámbito de la molaridad con los artistas y no imponer su movimiento. Hablamos de economía naranja, cuando se impone, cuando se destierra el movimiento, ¿cierto?, de la molécula y se intenta instalar otro movimiento, ¿sí? Hablamos de la convocatoria que hace que el artista desvíe su proceso y lo acomode a la convocatoria. Eso es tomar el movimiento de la molécula y ponerlo a funcionar en las lógicas de la institución. Entonces, hay relaciones, ¿cierto?, entre la dimensión molecular y la dimensión molar, la dimensión rizomática y la dimensión institucional. Y esa relación, la más sana, es la de un devenir en donde se regulen, ¿cierto?, esas relaciones. Porque la función de la molécula es distinta. En la molécula lo que ocurre es, por ejemplo, una liberación de la singularidad, y liberar la singularidad es posible siempre y cuando esa sensibilidad concentrada, esa subjetividad concentrada, ¿cierto?, se exprese, y se expresa en la molécula, ¿sí?, y se expresa a partir de encuentros disyuntivos, ¿sí? Y por eso es que decimos, es que el ámbito de los artistas es más sensible, el de la institución también debería, si hay un devenir molécula-institución, ¿sí? Darnos a una noción de verdad como comprobación físico-matemática, ¿sí? Darnos a una noción de verdad que se logra a partir de métodos, de metodologías, es decir, hay una imperancia logocéntrica en nuestra adopción de la realidad, ¿sí? Necesitamos argumentos, soportes, tradiciones de pensamiento que nos den suelo, ¿sí?, pero comprobaciones, ¿sí? Lo triste es que mucho de esa misma investigación de base se ha perdido. Cada vez menos investigaciones en los astros, menos investigaciones en las profundidades de la Tierra, menos arqueología y más funcionalización de lo que ya hay también, ¿sí? Entonces, una noción de verdad a partir del desocultar, del poner delante, de esta adopción de la tecné, de la mirada indirecta, incluso de la ceguera, ¿sí?, nos aterra, nos produce estupor, ¿sí? Y el arte, de cierta manera, para algunos consiste en esa posibilidad de soportar lo insoportable. En esa medida el arte es terapéutico, en esa medida el arte está vinculado para muchos con los procesos de gestión psicoanalítica, ¿sí? Porque el arte, de todos modos, nos permite adentrarnos en unas dimensiones, ¿cierto?, en donde opera la sensibilidad, ¿sí?, opera eso que María Zambrano llamaba adentrarse en la dimensión de las cosas sin nombre. El poeta viaja a la dimensión de las cosas sin nombre y en la imposibilidad de nombrarlas tiene como único recurso acompañarlas y amarlas, ¿sí? Y en el acompañarlas y amarlas conoce, produce conocimiento. Es solo que el recurso que él tiene es el como si fuese, la metáfora. La cosa sin nombre
Lo innombrable, que sería lo insoportable, que soporta el arte, ¿cierto? Tiene un recurso, y es ese recurso del como si fuese. Entonces eso lo hace universal, ¿cierto? La manzana en el poema no significa manzana, puede significar en cada poema, ¿cierto?, una cosa absolutamente distinta, ¿sí? Se hace plural la manzana, las cosas, las palabras, ¿sí?, se hacen plurales, porque son como si fuese, ¿sí? De tus ojos caen perlas, ¿sí?, como si estuvieses llorando, ¿sí? Entonces, esa relación de la mirada indirecta, que es la misma mirada del escudo en Perseo, de poder buscar un retorno de imagen, solo se da a partir de la mirada indirecta. El retorno de la imagen. Si yo miro directamente a la medusa, ¿qué pasa? Me petrifico. Y la petrificada en ese suelo mítico es la muerte. Volverme piedra es morir, ¿cierto? La vida está ¿en qué? En el mito de Perseo. ¿En qué está la vida? En la posibilidad de el retorno de imagen a través del medio. Los artistas hablamos mucho de los medios. Los medios son los que nos permiten el retorno de la imagen. Y ese aparecer de la imagen en ese suelo mítico también está vinculado a la verdad, ¿no?, al desocultar, la aletheia, ¿sí? Entonces eso. Por otro lado, lo público, ¿cierto?, aparece en esa enorme diversidad de los encuentros disyuntivos como multitud de heterogeneidades, ¿sí?, no como masa unificadora y pérdida de voluntad, sino como expresión de la diferencia, ¿sí? Entonces la singularidad es clave, la singularidad, que es la posibilidad de liberar la subjetividad concentrada, alimentada por la sensibilidad, en este caso por la imaginación, esos múltiples atributos de los que habla Spinoza, cómo liberarlos, cómo adquirirlos, si no son a partir de la singularidad, ¿sí? Es a través de la singularidad. Entonces, es ahí la importancia de esa dimensión invisible, que es la dimensión de la producción, de la autopoiesis, de la gestión de la vida, ¿sí? La institución es molar, es un mausoleo. Y la institución requiere reformas a partir de ese devenir de insumos de la molécula, ¿sí? No hay un ministerio de la cultura antes de los procesos de creación artística. Están primero los procesos de creación artística, están primero las expresiones culturales de nuestras culturas, por ejemplo, en nuestro territorio, ¿sí? Están primero ellas que las convocatorias y que el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura resulta como posibilidad molar, cristalizada, de eso que allí ocurre, en esa enorme diversidad, ¿sí? Luego el ministerio tiene que ir entendiendo cosas, tiene que ir haciendo reformas, ¿sí?, pero no necesariamente las que vivimos en el gobierno anterior, las de instalarnos un movimiento impuesto que es una posibilidad fascista, ni siquiera autoritaria, sino fascista, de imponer en las lógicas del movimiento de una institución que en ese momento se proponía como una institución de un perfil neoliberal y con unos ánimos político-económicos siniestros, ¿no? Bien. Y por otro lado, volviendo a tus preguntas, ¿cómo funciona la memoria en mi caso? De la misma manera. La memoria es la que me permite vivir mis procesos como un tiempo retroactivo. Yo solo avanzo en la medida en que pueda capitalizar pedazos de pasado, ¿sí? Pero lo interesante es que ellos no aparecen como recordación, sino como un quien recuerda. Siempre hay una capa. El perro se da cuenta que tiene hambre. El hombre en la memoria se da cuenta que tiene hambre, ¿sí? Entonces, hay un quien recuerda, y cuando hay un
conciencia de un quien recuerda, hay conciencia de un quien recuerda de cierta manera. Y ahí es en donde la memoria está como uno de los ángeles invitados a mi actuar, a mi proceso. Y ella está ahí actuando. Y es como conocida, es como fraterna, cercana, ¿sí? Me da la mano, ¿sí? Y me permite avanzar.